Scarface es una película lanzada hace más de 40 años. Y aún así sigue siendo una de las cintas más comentadas y recordadas a día de hoy. Después de todo, ¿a quién no le gustaría ser el protagonista de la misma? Con dinero, mujeres o poder, básicamente todo. Una característica que probablemente le haya dado el estatus que tiene actualmente, por más que la película en realidad jamás tuvo esa intención. Dado que esta producción, como muchos ya sabrán, en realidad habla sobre la ambición y el materialismo contado a través del mundo criminal, utilizando a nuestro protagonista como el responsable de pasar por todas las fases del mundillo, incluyendo su caída, con la intención de retratar comportamientos incorrectos y nocivos para un individuo. No obstante, por alguna razón, este propósito se ve eclipsado por la parte superficial del filme, aun con lo peligroso de lo mismo. Y para poder comprender los motivos de esta malinterpretación, la tristeza detrás de ella y el gran peligro de malinterpretarla, primero debemos de conocer a la película de la que estamos hablando. Scarface es un filme con un objetivo claro: retratar el mundo criminal por medio de la mentalidad de los involucrados y las consecuencias de su pensamiento, y para lograrlo divide su historia en dos: el ascenso y la caída de Tony Montana, un personaje creado con el propósito de condensar las vivencias de cientos de criminales y colocarlas en un contexto desfavorable, pero a la vez identificable, en este caso el éxodo cubano, un suceso que provocaría una inmigración desmedida a los Estados Unidos de parte de Cuba, que traería a cientos de refugiados con historias muy similares entre sí, con Tony sin ser una excepción. Pero a diferencia de los demás, él tiene algo especial que lo hace destacar: su ambición, que no se limita a querer una vida mejor, sino, con sus propias palabras, conquistar lo que se merece, el mundo y todo lo que hay en él, sin importar lo que deba hacer para llegar a este punto, iniciando por los asesinatos o el tráfico de sustancias que lo llevarían a conocer a Frank López, el reflejo del hombre al que aspira a ser, adinerado, poderoso, respetado y con la posesión de una bella mujer, que lo inspirarían a seguir en el mundillo hasta llegar a un punto donde su ambición superará su lado lógico, que por un lado le permitirían llegar a lo más alto consiguiendo a la mujer, el poder y el respeto, y por el otro lado condenando su descenso, por culpa de querer estar en lo más alto sin soltar nada de lo que aparentemente le daba sentido a su vida, pero que en realidad solo la hacían miserable. Una verdad de la cual no se enteraría hasta llegada a su caída, pero que a los espectadores nos dejaría una enseñanza valiosísima acerca de lo que es importante en esta vida, sepultando a Scarface como una de las mejores películas de la historia, pero que dejaría a muchos con una malinterpretación de la misma, concentrándose únicamente en el dinero, el poder, la ambición, con artistas, edits o personas admirando lo que la cinta tanto intentó demostrar que estaba mal, tomando la misma como una película sobre desarrollo personal que supuestamente debe de inspirarte para llegar a un nivel socioeconómico mejor, sacando de contextos frases como la forma de atraer a la mujer o la mentalidad de Tony demostrada a la hora de pelear su última batalla, un pensamiento que, a pesar de aparentar ser una interpretación errónea pero de alguna manera válida o inspiradora, lo cierto es que este análisis del filme es realmente peligrosa, por culpa de alimentar el materialismo, clasismo y corrupción en las personas, que bajo este discurso defenderán a capa y espada cualquier tipo de forma de enriquecimiento masivo, sin importar que sea ilícito. Y para demostrarlo, estas personas imitan los comportamientos entre comillas característicos de la película, difundiendo el culto a la personalidad de Tony Montana en edits, audios o hasta canciones. No por nada, Scarface es de las películas más mencionadas en corridos. Y sin irnos tan lejos, hay mujeres insinuando querer o ser Elvira Hancock, y hombres pidiendo o presumiendo formar parte de una relación como la de Elvira y Tony. Todos esos conflictos formando parte de un pensamiento popular sobre esta cinta, que fácilmente pueden ser atribuidas a la ignorancia o ingenuidad de las personas, pero que, en mi opinión, tiene un origen más complejo y triste. Para empezar, la malinterpretación de esta cinta de hecho es normal, debido a la calidad de la misma, la cual, al presentar situaciones y un contexto desfavorable pero identificable condensada en un solo personaje, permiten que la mayoría, sino que todas las personas, en especial latinas que vimos esta película, nos sintamos identificadas con la misma, en consecuencia de recordarnos un contexto muy similar al propio, gracias a presentar a un personaje encargado de representar a los inmigrantes o personas en general en una situación económica y familiar complicada, obligada a abandonar su vida anterior para embarcarse en una nueva con la aspiración de salir adelante, potencializando esta aspiración, incluyendo el diferenciador más grande y reconocible del personaje, que independientemente de su valencia moral, es innegablemente atractivo.
la ambición, un elemento que define al 100% a Tony Montana y a la cinta en general, puesto que es esta idea la que funge como motor de toda la historia, además de ser la portada por la cual se suele recordar este filme, ya que ¿a quién no le gustaría estar en la posición de Tony, venir desde abajo y con esfuerzo, determinación y la suficiente ambición, vivir la gran vida, aun con lo bueno y lo malo de esto? Sin embargo, este factor solo es la cara más evidente del problema, puesto que la ambición es solo una pequeña parte del por qué las personas tendemos a malinterpretar esta cinta, dado que, en realidad, esta idea es parte de una más grande que es la verdadera responsable del malentendimiento de esta historia: el sueño americano. Una idea que no es ni era nueva para la época, considerando que otras películas como El Padrino o la versión original de Scarface ya trataban este concepto, que en síntesis se basa en la idea de que en Estados Unidos cualquier individuo, sin importar su origen, puede alcanzar el éxito económico y social mediante el esfuerzo y determinación. El concepto por el cual cientos de miles de personas cada año se aventuran al país con el propósito de vivir mejor, pero el problema llega cuando al llegar se topan con la dura realidad de que la vida no es más fácil allí, y lejos de vivir la gran vida, tristemente estas personas se dedican a sobrevivir, una realidad sumamente contrastante a la maravilla que se pintaba en películas como Rocky o Forrest Gump. Y Scarface, siendo una obra que irónicamente critica este concepto, es tomado como un referente por culpa de mostrarnos la recompensa detrás de dedicarse al mundo criminal, o más bien, la rapidez y entre comillas facilidad con la cual puedes mejorar tu estatus si formas parte de este mundillo. Y si a eso le sumamos un protagonista con la ambición necesaria para comerse al mundo, un talento innato a la hora de adaptarse al sistema socioeconómico de una nación y un nicho del mercado que, pese a ser moralmente cuestionable, es extremadamente redituable, lo normal sería interpretar que ese es el camino a seguir para conseguir el éxito en esta vida. Y para motivarnos, nuestra cabeza mira a Tony como él miraba a Frank, como el modelo ideal de persona que deseamos ser, y al adoptar esta mentalidad, las personas también adoptamos sus errores, dejando de apreciar los pequeños detalles de la vida, sustituyéndolos por extravagantes y exclusivas posesiones con el propósito de cubrir una necesidad de aprobación social, así nos cueste nuestra moralidad o, peor aún, nuestro bienestar físico y emocional, y en consecuencia el de los demás, el punto más crítico y peligroso de malinterpretar a Scarface. Pero, ¿recuerdan que les dije que esta cinta era mal interpretada por culpa de la calidad de la misma? Bueno, eso se los dije porque la obra hace un gran trabajo para que todo aquel que la vea se sienta identificado con sus conceptos, pero también para lograr transmitir el verdadero mensaje de la misma, ya que el error de las personas a la hora de ver esta película es no ver más allá de lo superficial y no entender que todos los elementos aquí presentados no son más que la excusa para analizar y criticar a la sociedad de aquella época, por medio de una historia que desde su versión de 1932 se ha enfocado para ello, ofreciendo una estructura la cual puede dar un comentario acerca de nuestras ambiciones y lo que estamos dispuestos a hacer para conseguirlas, en el proceso imponiendo cada vez más obstáculos a nuestra moralidad y cuestionando el valor de los objetos y el estatus por la cual la estamos sacrificando, con el propósito de averiguar qué precio estamos dispuestos a pagar para mantenernos allí. Pero la cosa está en que llega un punto en donde los obstáculos se vuelven más costosos de solventar, y a la hora en que el precio llega al límite de nuestra moralidad, la ambición que nos lo dio todo también es la responsable de arrebatárnoslo. Comenzando con las posesiones que tanto trabajo nos costó conseguir, prosiguiendo con nuestros seres queridos y finalizando con nuestra felicidad o, en algunos casos, nuestra vida. Desear una vida mejor no es malo. De hecho, creo que todos los aquí presentes aspiramos a ello. No obstante, también hay que ser conscientes de nuestro actuar a la hora de juzgar lo que de verdad queremos en nuestras vidas, sin mirarlos de una manera superficial o como una manera de aprobación social. Una regla de oro que te ayudará tanto para tomar una decisión como para juzgar tu vida o hasta inclusive una simple película, que te aseguro que te hará más feliz. Pero si quieres conocer la historia detrás de otra película muy famosa y mal interpretada, te invito a ver este video sobre Patrick Bateman y el secreto de su locura, y quizás la tuya. Así que hasta entonces, yo me despido y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.